Dios bendiga y que la paz del Señor esté con cada uno de vosotros en esta mañana. En esta mañana rápidamente quiero traerte una palabra de parte de Dios. La palabra se encuentra en Primera de Samuel 3:17. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 3:17, Primera de Samuel 3:17. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubra. Así te haga Dios y aún te añade, si me encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Mi alma adora el que reina y vive. Señor, gracias por esta divina y santa palabra. En esta mañana me deleito y me asombro en esta escritura que leí. ¿Por qué me deleito y me asombro en esta escritura que leí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el joven Samuel ministraba delante de Jehová. O sea, este muchacho se estaba consagrando, este muchacho se estaba guardando, este muchacho estaba viviendo una vida agradable ante Dios. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y pecadores que no conocían a Jehová. O sea, ellos estaban en la iglesia, ellos estaban en el evangelio, pero Dios no estaba con ellos, el Espíritu Santo no moraba en ellos. El Espíritu Santo no estaba, como dice la palabra de muchos hombres, y el Espíritu Santo estaba con fulano, estaba con perenceo, pero con ellos dice la Biblia que Dios no estaba con ellos, eran hombres impíos y pecadores. Pero ¿qué pasa? Me llama la atención porque en esta mañana traigo una palabra poderosa de parte de Dios para cada uno de los que oyen. Mira, eh, los ministerios, los cargos en Dios, cuando Dios deposita un ministerio, cuando Dios deposita un cargo sobre ti, cuando Dios deposita algo sobre ti, tú tienes que tener mucha cuenta. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado como administrador, porque Dios te ha llamado como mayordomo de lo. ¿Por qué? Porque Dios te ha llamado como mayordomo de su negocio. Por eso Jesús dijo, cuando su madre y su padre lo buscaban, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene tal? O sea, a Jesús se le entregó algo, a Jesús se le delegó un compromiso, como así se nos ha delegado a cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Hay algo que el mismo cuando Dios le entrega, recuérdense que Dios le entregó el sacerdocio a Aarón por estatus perpetuo a él y a su descendencia. ¿Qué pasa? Elí recibe este sacerdocio porque Elí venía de ese linaje, mi alma adora el que reina y vive. Elí venía de esa descendencia de Aarón. Pero ¿qué pasó con Elí? Elí era un sacerdote, era un hombre de Dios, porque no podemos registrar que no era un hombre de Dios, era un hombre de Dios y Dios hablaba con Elí. Pero ¿a dónde está el problema de Elí? ¿A dónde está el problema de Elí como muchos de nosotros hoy en día? ¿Cuál fue el problema de Elí? ¿Cuál fue la situación de Elí que Dios provocó que, que la visión de Elí fuera cortada? Que Dios provocó que no hubiere palabra para Elí. Porque ¿qué pasa? ¿Quién era que llevaba la palabra al pueblo? Era el sacerdote. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a través de los labios del sacerdote el pueblo va a guardar la ley. Pero ¿qué pasaba con Elí? ¿Qué fue lo que pasó con Elí? Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos, pecadores. Dice la Biblia que cuando el criado del sacerdote se le estaba sacrificando la carne, a lo que se le sacrificaba, los hijos le decían, dame carne. Y si el criado le decía, aguántate, ellos decían, no, no, si no yo la tomaría a la fuerza. Pero ¿qué pasa? Que estos sacrificios, estos sacrificios, esta carne no eran para los hombres. Esto era una primicia que era dedicada completamente a Dios. Pero ¿qué pasa? Ellos la tomaban a la fuerza. O sea, con el rango que tenían, con el liderazgo que tenían, porque tenían liderazgo, ellos venían, iban a heredar un sacerdocio y eran sacerdotes. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que a Dios no le agradó el pecado de estos muchachos. O sea, Elí Dios lo había puesto, porque el problema de los hombres, de muchos de nosotros hoy en día, que Dios no delega un cargo, no delega una asignación, no delega un don, no delega algo. ¿Y qué pasa? Nosotros a veces nos doblamos y nos vamos por otro camino. O sea, Elí, en vez de frecuentar a sus hijos frecuentemente y amonestarlos frecuentemente, Elí se hizo el ciego.
como hay hoy en día muchos líderes que se hacen los ciegos, como hay en día muchos líderes que se hacen los ciegos y ven lo que ven y ellos no corrigen, ellos ven lo que ven. Y por eso Jehová condena y dice, ay de aquellos sacerdotes, de aquellos pastores que se pastorean a sí mismos. El pastor es un sacerdote. El pastor viene siendo una persona que ministra y los líderes ministran las cosas de Dios, porque Dios no está en esta tierra, pero dice que a uno constituyó profeta, a otro maestro, a otro evangelista. O sea, Dios le delegó el compromiso a los hombres de predicar su evangelio y de guardar las cosas de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Elí se cegó a través de lo que hacían sus hijos y no lo amonestó frecuentemente. Él lo amonestó porque vemos en la escritura que él le dice, lo que ustedes están haciendo no está bien. Y vemos que él le dice a sus hijos, lo que ustedes están haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque si el hombre pecare, bueno, alguien lo defenderá, los jueces, pero imagínate, el que peca contra Dios, imagínense, y es contra Dios que ustedes están pecando. Pero parece que Elí no le reprendía frecuentemente. ¿Por qué? Porque dice que vino un profeta de lejos y amonestó a Elí. Pero ¿por qué lo amonesta? Ay, Dios mío, mi alma adora al que reina y vive. ¿Por qué este profeta amonesta a Elí? Usted sabe, cuando Dios le habla a una persona y esa persona no quiere oír, esa persona sigue en el mismo camino, esa persona no quiere devolverse de su mal camino, Dios le habla. Pero ¿qué pasa? Si esa persona sigue en lo mismo, Dios vuelve y le habla. Por eso que yo no me entiendo y no razono muchas personas que ya Dios le ha hablado, pero ellos quieren oír otro tipo de palabra. Ya Dios le habló, pero ellos quieren oír otro tipo de palabra, no se sabe qué tipo de palabra, porque hermano, sin profecía, el pueblo anda desenfrenado. Oye, su iglesia, todo lo que tiene que ver con Dios, Dios le habla a hombres y a mujeres de Dios y le revela. Pero ¿qué pasa? Cuando tú te corrompes, la visión se pierde. O sea, cuando tú te corrompes, la palabra de Dios se casea sobre, ay Dios mío, sobre tu vida, sobre ti. Pero ¿por qué se casea? Por la corrupción. Lo único que hace que Dios deje de hablarle a un hombre es la corrupción. Pero ¿qué pasa? Dice la Biblia que cuando dice que Samuel estaba durmiendo ya y Jehová llama al joven Samuel en 3 ocasiones. Samuel va ante Elí y le dice, heme aquí, ¿para qué me llama? Él dice, no, yo no te he llamado. Y vuelve Jehová y lo llama hasta que Elí entiende. Y Elí entiende y le dice, si Jehová te llama, tú le contestas, he aquí Jehová, habla. Ya Dios le habló, pero ellos quieren oír otro tipo de palabra, no se sabe qué tipo de palabra, porque, y vemos que él le dice a sus hijos, lo que ustedes están haciendo no está bien. ¿Por qué? Porque si el hombre pecare, bueno, alguien lo defenderá, los jueces, pero imagínate, el que peca contra Dios, imagínense, y es contra Dios que usted... Ya Dios le habló, pero ellos quieren oír otro tipo de palabra, no se sabe qué tipo de palabra, porque, hermano, sin profecía, el pueblo anda desenfrenado. Oye, su iglesia, todo lo... Y Elí entiende y le dice, si Jehová te llama, tú le contestas, he aquí Jehová, habla, tu siervo escucha, habla. Pero ¿qué pasa? Ahí vuelve nuevamente Samuel y decreta una sentencia sobre la casa de Elí. Pero ¿por qué Jehová decreta una sentencia sobre la casa de Elí? Porque Elí no siguió amonestando. Oye, hay un grave error en cuanto a eso. El profeta, el sacerdote, el que ministra, no puede ser una persona. Los sentimientos tienen que estar alineados. ¿Tú sabes por qué tiene que estar alineado? Porque hay gente que se corrompen. Vemos que el hijo de Salomón, Roboán, dice la Biblia que él desecha el consejo de los jóvenes y se va por el consejo de los jóvenes que se habían criado con él. O sea, los ancianos que tenían la palabra de Dios, los ancianos que eran temerosos de Dios, Roboán
deséchese este consejo. O sea, y dice, no, yo el consejo que voy a tener, el de mi amigo, el de mi pana, el de mi canchanchane, el de mi hermano, el de mi madre, el de mi... No, no, en Dios no es así. Lamentable el caso, si tú tienes si tú tienes ese concepto de que tú crees que aquí no. En tu casa tú puedes hacer lo que te da la gana, con que tú puedas hacer lo que te da la gana, pero cuando Dios te pone a administrar algo de él, tú tienes que administrar conforme a como Dios te dice. Y ahí ese fue el grave error que Elí no entendió. ¿Y qué pasó? Elí al otro día dice que se levanta Samuel, y como Elí sabe que Dios le había hablado a Samuel, Elí va y le dice, no me encubra nada, no me esconda nada. Elí va y le dice, no me encubra nada, no me esconda nada de lo que te dijo Jehová. Yo quiero oír la palabra que te dijo Jehová. Pero lo que Elí menos pensaba, Dios mío, mi alma adora el que reina y vive, lo que Elí menos pensaba era que el chucho venía para él. Elí lo que menos pensaba era que la palabra venía fuertemente, la palabra venía a caer sobre él. Y cuando Samuel le dice, y será por señal, qué sé yo qué, que uno de tus hijos van a morir, qué sé yo qué, que por lo que tú... Al fin que Elí dice, bueno, Jehová es, y Jehová es, y que haga tal y como él quiere, porque imagínate, la voluntad de Dios va por encima de nosotros. Él es Jehová, que haga lo que él quiera. Muchacho, qué grave error de Elí, no seguía amonestando a sus hijos duramente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice la Biblia que los hijos de Israel iban a pelear contra los filisteos. Y dice que los dos hijos de Elí, Orni y Finé, dice la Biblia que llevaron el arca, y eran sacerdotes, y eran los que podían agarrar y la llevaron. Pero ¿qué pasa? Dios estaba esperando este lugar, este escenario, porque Dios se lo había dicho a Elí. Le dijo, y te será por señal que tus dos hijos van a morir. ¿Qué pasa? Que cuando los filisteos vienen, se arma un estruendo, ganan la guerra. Dice que los hijos de Elí fueron muertos ahí. ¿Qué pasa? Cuando Elí oye esto, dice que era viejo y pesado, y estaba a la orilla de la puerta, dice se desnucó y cayó y se desnucó. O sea, Dios, lo que Dios había establecido su palabra sobre los hijos de Elí, se cumplió. O sea, yo no sé que hay gente qué palabra están esperando, pero ya Dios le hablaba a ellos. Hay gente que están esperando otra palabra, pero ya Dios le habló. O sea, pero ellos no quieren devolverse, ellos no quieren hacer lo que Dios le dijo, ellos quieren hacer la voluntad de ellos, porque la gente hoy en día habla de voluntad sin conocer la voluntad de Dios. Hermano, mire, la voluntad de Dios es amarga. Hermano, mire, a veces la voluntad de Dios es contraria a nuestra vida. Hermano, mire, a veces la voluntad de Dios a nosotros no nos favorece. Sí, porque mi alma adora el que reina y vive. A veces no nos favorece. Y tú sabes lo que es Jehová, decirle a los profetas y decirle a Isaías, anda en cuero por un tiempo. Decirle a Osea, búscate una mujer prostituta y ten hijo con ella. O sea, a Jesús como profeta, dice la Biblia que el Señor lo entregó como sacrificio. O sea, y vemos cada uno y cada hombre de Dios lo que pasaron por la voluntad de Dios. O sea, el que tiene propósito de Dios, el que tiene la palabra de Dios, hermano, mire, la palabra es amarga. La palabra es amarga y dura. ¿Y qué pasa? A veces las palabras son contrarias a nosotros. Y como son contrarias, nosotros no queremos recibirlas. Porque, ¿qué pasa? Cuando Jesús le dice a los discípulos que va a morir, ¿qué es lo primero que Pedro dice? Maestro, que no te acontezca. ¿Por qué? Porque el hombre no piensa en la voluntad de Dios, el hombre piensa en la voluntad de él, el hombre piensa en favorecerse a él, el hombre ama demasiado su vida, que es lo que quiere hacer, lo que le gusta y lo que le da la gana. Por eso que no todo, por eso Jesús le dijo a algunos discípulos que habían creído en él, si ustedes verdaderamente me aman, guarden mi palabra, o sea, obedézcanme, o sea, ustedes tienen el privilegio de ustedes hacer lo que yo les digo, para que ustedes sean verdaderamente mis discípulos, porque de esa forma es de la única forma que se puede hacer discípulo. En esta mañana medita y Dios te bendiga en esta palabra.